Ahora el mensaje te lleva a un punto de quiebre en toda la historia bíblica. Después del juicio, después del llamado al arrepentimiento, después del corazón rasgado y la restauración prometida, Dios pronuncia una frase que cambia el rumbo del mundo, y después de esto. Esa expresión marca una transición profética decisiva. No es solo una secuencia cronológica, es una declaración teológica. Significa que, una vez que el ser humano vuelve a Dios, Dios decide acercarse al ser humano como nunca antes lo había hecho. Aquí comienza una nueva etapa en la relación entre el cielo y la tierra, y tú estás incluido en ella. Joel no habla desde la improvisación ni desde la emoción del momento. Él está interpretando la historia a la luz del carácter de Dios. Él después de esto conecta todo lo anterior con lo que está por venir. Primero hubo advertencia, luego arrepentimiento, luego restauración, y ahora viene la mayor promesa de todas, la presencia misma de Dios habitando en el ser humano. El teólogo Gerhard von Rad explicó que los profetas no solo denunciaban el pecado, sino que anunciaban el futuro de Dios para su pueblo. Joel hace exactamente eso, abre una ventana hacia el futuro redentor de Dios. Dios declara que derramará su espíritu. El verbo es clave. No dice que lo administrará con medida, ni que lo reservará para unos pocos, ni que lo concederá de manera ocasional. Derramar implica abundancia, iniciativa divina y gracia soberana. Tú no controlas este derramamiento, no lo produces con esfuerzo religioso, no lo fuerzas con rituales. Es Dios tomando la decisión de darse a conocer de forma íntima, cercana y permanente. El estudioso bíblico Walter Brueggemann señala que esta promesa representa una democratización radical de la presencia de Dios. Lo que antes estaba limitado a profetas, sacerdotes y reyes, ahora se abre para todos. Joel dice que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Esa frase rompe barreras culturales, religiosas y espirituales. Toda carne no significa perfección moral ni madurez espiritual, significa humanidad. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, siervos y siervas. Dios no selecciona por estatus, edad o prestigio. Él mira corazones rendidos. Esto confronta cualquier idea elitista de la fe. No hay una clase espiritual superior cuando el Espíritu es derramado, hay un pueblo dependiente de la gracia. Aquí necesitas entender algo fundamental. Joel está hablando siglos antes de que el Espíritu Santo sea plenamente revelado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el contenido de esta promesa es tan claro que atraviesa toda la Escritura. El teólogo Gordon Fee afirmó que Joel 2 es el puente profético entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Lo que Joel anuncia, el libro de Hechos lo confirma. Tú estás leyendo una promesa que no quedó suspendida en el aire, fue cumplida y sigue vigente. El contexto histórico hace esta promesa aún más poderosa. Joel profetiza en medio de devastación, pérdida y ruina nacional. No es una palabra cómoda ni decorativa. Es una promesa pronunciada cuando no hay señales visibles de esperanza. Esto te enseña que Dios no espera a que todo esté bien para derramar su espíritu. Él irrumpe precisamente cuando el ser humano reconoce que no puede salvarse a sí mismo. La obra del Espíritu no es un premio por buen comportamiento, es una respuesta divina a la necesidad humana. El Antiguo Testamento ya había anticipado esta realidad. Moisés expresó su anhelo cuando dijo que deseaba que todo el pueblo del Señor fuera profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre todos. Ezequiel habló de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo puesto dentro del ser humano. Jeremías anunció un nuevo pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón. Joel toma todas esas promesas dispersas y las condensa en una sola declaración explosiva. Tú estás viendo cómo Dios revela su plan paso a paso, sin contradicciones, con una coherencia perfecta. Esta promesa también redefine lo que significa conocer a Dios. Ya no se trata solo de obedecer mandamientos externos, sino de ser transformado internamente. El Espíritu no viene solo a informar, viene a transformar. Jesús lo confirmó cuando dijo que el Espíritu guiaría a toda verdad. El conocimiento de Dios deja de ser meramente intelectual y se convierte en una experiencia viva. Tú no solo sabes acerca de Dios, caminas con Él. El derramamiento del Espíritu implica comunicación divina. Joel dice que profetizarán, que habrá sueños y visiones. Esto no apunta a espectáculo espiritual, sino a revelación. Dios decide hablar, guiar, corregir y consolar de manera directa.
El teólogo F. Bruce explicó que la profecía en este contexto no es predicción sensacionalista, sino la capacidad de declarar la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu. Tú eres invitado a una relación donde Dios no está distante ni silencioso. Este primer tramo del estudio te coloca frente a una verdad profunda. Dios no solo quiere perdonarte, quiere habitar en ti. No solo quiere restaurarte externamente, quiere transformarte internamente. El mensaje de Joel alcanza aquí una profundidad que va más allá de su tiempo y llega directamente a tu vida. El derramamiento del Espíritu no es el final del libro, es el inicio de una nueva humanidad. Y mientras avanzas, empiezas a comprender que esta promesa no es simbólica ni opcional. Es central al plan redentor de Dios. Lo que viene después no será religión mejorada, sino vida impartida desde el cielo. El Espíritu es derramado, y con ello Dios declara que ya no caminará solo con su pueblo, ahora caminará dentro de él. Ahora el mensaje profundiza aún más y te lleva al contenido interno de esta promesa. Dios no solo anuncia que su Espíritu será derramado, Él describe lo que ese derramamiento producirá en la vida humana. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Nada de esto es decorativo ni simbólico. Es una descripción concreta de una humanidad renovada por la presencia de Dios. Aquí no se trata de emociones religiosas, sino de una transformación radical de la manera en que Dios se relaciona contigo. La profecía ya no aparece como un privilegio reservado para unos pocos elegidos. En el Antiguo Testamento, el profeta era una figura excepcional, apartada, temida y muchas veces incomprendida. Pero Joel anuncia que esa función se expandirá. Esto no significa que todos ocuparán un oficio profético formal, sino que todos tendrán acceso a la revelación de Dios. El teólogo John Goldingay explica que la profecía aquí debe entenderse como la capacidad del pueblo de Dios para discernir, comunicar y vivir conforme a la voluntad divina bajo la guía del Espíritu. Dios deja de hablar solo a través de intermediarios, ahora habla dentro de su pueblo. Los hijos y las hijas profetizarán. Esta afirmación rompe esquemas sociales y religiosos. En un mundo profundamente patriarcal, Joel declara que el Espíritu no distingue género. Dios no limita su voz a un grupo dominante. Esto anticipa lo que el apóstol Pablo declarará siglos después, que en Cristo no hay distinción que determine acceso a Dios. Tú eres incluido en esta promesa no por tu posición, sino por la gracia de Dios. El Espíritu no reproduce las jerarquías humanas, las redefine. Los ancianos soñarán sueños. Esto no habla de nostalgia ni de recuerdos del pasado, sino de visión futura. En la lógica humana, soñar es cosa de jóvenes, pero Dios invierte esa expectativa. Él declara que incluso aquellos que han vivido mucho seguirán recibiendo dirección divina. El teólogo Klaus Westermann señala que en la Biblia, los sueños no son evasión de la realidad, sino instrumentos por los cuales Dios comunica su propósito. Esto te enseña que nunca llegas a un punto donde Dios deja de hablarte. No importa cuántos años tengas, el Espíritu sigue revelando el camino. Los jóvenes verán visiones. Las visiones en la Escritura están asociadas con llamado, misión y responsabilidad. Dios no entrega visiones para entretener, sino para enviar. Esto implica que el derramamiento del Espíritu produce movimiento. No te deja estático. Te impulsa a vivir con propósito. El libro de los Hechos confirma esta dinámica cuando el Espíritu envía, guía y corrige a la iglesia primitiva. El derramamiento del Espíritu siempre genera misión. Joel va aún más lejos y afirma que el Espíritu será derramado incluso sobre los siervos y las siervas. Esto es profundamente subversivo. En el mundo antiguo, los siervos no tenían voz, derechos ni protagonismo. Dios declara que ni siquiera la condición social limita su gracia. El teólogo N. T. Wright subraya que esta promesa redefine el concepto de comunidad del pueblo de Dios, una comunidad donde la dignidad no se basa en estatus, sino en la presencia del Espíritu. Tú no estás excluido por tu historia, tu pasado ni tu posición actual. Este derramamiento también redefine la autoridad espiritual. Ya no se basa solo en linaje, título o institución, sino en la obra del Espíritu. Esto no elimina el orden, pero sí elimina el privilegio espiritual injustificado. Dios distribuye su Espíritu según su voluntad, no según las expectativas humanas. Esto confronta la religiosidad que busca controlar a Dios. El Espíritu no puede ser monopolizado. Donde Él está, hay libertad.
El Nuevo Testamento interpreta esta profecía de manera explícita. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, Pedro se puso de pie y citó directamente a Joel. No dijo que la promesa estaba comenzando a cumplirse, dijo que estaba siendo cumplida. El teólogo F. Bruce afirma que Pentecostés no fue una experiencia aislada, sino el inicio de la era del Espíritu. Tú vives en esa era. Esta promesa no quedó encerrada en el primer siglo, continúa extendiéndose a través de la historia. Este pasaje también corrige una idea equivocada sobre el Espíritu Santo. Él no es una fuerza impersonal ni una energía abstracta. Es Dios actuando de manera íntima en la vida humana. Jesús prometió que el Espíritu enseñaría, recordaría y guiaría. El derramamiento anunciado por Joel implica relación, dirección y transformación. Tú no estás solo en tu caminar espiritual, estás acompañado desde dentro. El impacto de esta promesa es tanto personal como comunitario. Individualmente, el Espíritu transforma el corazón. Colectivamente, forma un pueblo nuevo. La Iglesia nace no como una institución humana, sino como una comunidad animada por el Espíritu. Dietrich Bonhoeffer destacó que la vida cristiana auténtica solo puede vivirse en comunión, porque el Espíritu une lo que el pecado separa. Joel ya anticipa esta realidad al hablar de un derramamiento colectivo. En esta parte del estudio, comprendes que el derramamiento del Espíritu no es un evento espectacular aislado, sino una nueva forma de vivir delante de Dios. Es Dios hablando, guiando y enviando a su pueblo desde dentro. Tú no solo recibes información, recibes vida. Y esa vida te impulsa a avanzar hacia un propósito que aún no ves del todo, pero que el Espíritu ya está revelando. Mientras el mensaje avanza, la expectativa crece. Porque Joel no solo habla de transformación interna, también anuncia señales externas, acontecimientos cósmicos y una confrontación final. El Espíritu es derramado para preparar, para advertir y para salvar. Lo que viene después intensifica la urgencia. Y ahora sabes que esta promesa no es opcional. Es el corazón mismo del plan de Dios para la humanidad. Ahora el texto te conduce a una dimensión más profunda y solemne del derramamiento del Espíritu. Joel no se queda solo en la experiencia interior ni en la transformación personal. Él levanta la mirada y te muestra que esta obra de Dios está enmarcada dentro de la historia universal y del propósito eterno del Señor. El mismo pasaje que habla de sueños y visiones también habla de señales en los cielos y en la tierra. Esto no es una contradicción, es una ampliación. Dios transforma el corazón humano mientras, al mismo tiempo, sacude el orden de la creación. El derramamiento del Espíritu no ocurre en un vacío histórico, ocurre en un contexto de confrontación cósmica. Joel anuncia prodigios en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Estas imágenes han generado debate a lo largo de los siglos, pero su función teológica es clara. No buscan satisfacer curiosidad apocalíptica, sino despertar conciencia espiritual. El teólogo George Eldon Ladd explica que el lenguaje apocalíptico en la Biblia no pretende siempre describir fenómenos literales, sino comunicar la intervención decisiva de Dios en la historia humana. Es el anuncio de que Dios no es indiferente al rumbo del mundo. Estas señales revelan que la historia tiene dirección y propósito. No avanza de manera caótica ni sin sentido. El Dios que derrama su Espíritu es el mismo Dios que gobierna el tiempo y el espacio. Esto te confronta con una verdad incómoda pero necesaria. La obra del Espíritu no solo consuela, también advierte. Él prepara corazones no solo para vivir, sino para estar listos. Jesús retomó este mismo lenguaje cuando habló de señales en los cielos antes del fin. Joel se convierte así en una base profética que atraviesa toda la revelación bíblica. El día del Señor es un concepto central aquí. No es un día de 24 horas, sino un tiempo de intervención divina. A lo largo del Antiguo Testamento, el día del Señor es presentado como juicio y salvación al mismo tiempo. Para los que resisten a Dios, es un día terrible. Para los que confían en Él, es un día de liberación. El teólogo R. T. France señala que esta doble dimensión es clave para entender el mensaje profético. Dios no actúa de manera arbitraria. Su justicia y su misericordia avanzan juntas. El derramamiento del Espíritu antes del día del Señor revela algo profundamente misericordioso. Dios no sorprende al mundo con juicio sin antes ofrecer salvación. Él prepara, advierte y llama.
El Espíritu es derramado para abrir los ojos espirituales, para despertar conciencia y para llamar al arrepentimiento. Esto te enseña que el juicio nunca es la primera palabra de Dios, siempre es la última opción después de la gracia ofrecida. El Nuevo Testamento confirma esta interpretación. Cuando Pedro cita a Joel en Pentecostés, no elimina la parte de las señales cósmicas. Las incluye, mostrando que el derramamiento del Espíritu inaugura los últimos tiempos. El teólogo Oscar Cullmann describió esta tensión como el ya, pero todavía no. El reino de Dios ya ha comenzado, pero aún no se ha consumado. Tú vives en ese intervalo, donde el Espíritu actúa poderosamente mientras la historia avanza hacia su clímax. Este pasaje también redefine la urgencia del mensaje. El Espíritu no es derramado solo para experiencias personales, sino para preparar un pueblo que viva con conciencia eterna. La fe deja de ser solo una respuesta emocional y se convierte en una postura frente al futuro. El apóstol Pedro exhorta a vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Joel ya anticipaba esa actitud siglos antes. Las imágenes de oscuridad y sangre también apuntan al colapso de falsas seguridades. En la Biblia, el sol y la luna representan estabilidad y orden. Cuando se oscurecen, Dios está declarando que ninguna estructura humana es eterna. Imperios caen, sistemas fallan, seguridades se desmoronan. Solo Dios permanece. El teólogo Jacques Ellul señaló que el mensaje apocalíptico es una crítica radical a la idolatría del poder humano. Joel te recuerda que tu confianza no puede estar en lo que este mundo ofrece. Sin embargo, este mensaje no busca generar miedo paralizante. Al contrario, produce claridad. El Espíritu es derramado para que no vivas engañado, para que no confundas lo temporal con lo eterno. Él te capacita para discernir los tiempos y responder correctamente. Jesús reprendió a los líderes religiosos por no discernir las señales de su tiempo. Joel te prepara para no cometer el mismo error. En medio de esta intensidad, el mensaje sigue siendo profundamente personal. Dios no habla a multitudes anónimas, te habla a ti. Tú estás viviendo en una historia que se dirige hacia un encuentro definitivo con Dios. El derramamiento del Espíritu es la mayor evidencia de que Dios quiere salvar, no destruir. Pero también es una señal de que el tiempo es valioso y la respuesta no puede posponerse. Esta parte del estudio eleva la tensión espiritual. El Espíritu es derramado, el mundo es confrontado y la historia avanza hacia su desenlace. No estás frente a un mensaje cómodo, estás frente a un mensaje verdadero. Dios está formando un pueblo despierto, lleno del Espíritu, consciente del tiempo y comprometido con su propósito eterno. Y mientras el pasaje se acerca a su declaración final, entiendes que toda esta grandeza, toda esta advertencia y toda esta esperanza convergen en una sola invitación. Joel aún no ha terminado de hablar. Lo que viene a continuación no es solo profecía, es salvación abierta. El Espíritu prepara el camino para una promesa que lo cambia todo. Ahora el mensaje se concentra en una de las declaraciones más poderosas y esperanzadoras de toda la Escritura, una frase que condensa siglos de expectativa profética y que abre la puerta del reino de Dios de par en par. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después de hablar de señales, del día del Señor y de la sacudida de la historia, Dios dirige tu mirada hacia esta verdad central. No importa cuán intensa sea la oscuridad, la última palabra de Dios no es juicio, es salvación. Y esa salvación está disponible para ti. Esta afirmación no es un añadido tardío ni una nota al margen del mensaje profético. Es el corazón mismo del derramamiento del Espíritu. Dios no derrama su Espíritu solo para advertir, sino para salvar. El teólogo Leon Morris explica que en la Biblia, la salvación siempre es iniciativa divina antes que respuesta humana. Tú no invocas a Dios porque seas fuerte, lo invocas porque reconoces tu necesidad. Y Dios responde porque es fiel a su carácter. Joel declara que la salvación está disponible para todo aquel. Esa expresión es revolucionaria. No dice todo aquel que cumpla, ni todo aquel que pertenezca, ni todo aquel que sea digno. Dice todo aquel. La gracia rompe los filtros humanos. Esto anticipa de manera clara el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo tomará esta misma frase y la colocará en el centro de su teología cuando declare que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sin distinción entre judío y gentil. Joel, siglos antes, ya estaba anunciando una salvación sin fronteras.
Invocar el nombre del Señor no es repetir una fórmula religiosa. En el pensamiento bíblico, el nombre representa el carácter, la autoridad y la presencia. Invocar el nombre del Señor es reconocer quién es Dios y rendirse a Él. El teólogo James Dunn señala que esta invocación implica fe, dependencia y obediencia. No es magia espiritual, es relación restaurada. Tú no llamas a un desconocido, llamas al Dios que se ha revelado y que ha extendido su mano primero. Aquí comprendes que el derramamiento del Espíritu y la salvación están inseparablemente unidos. El Espíritu es quien despierta el corazón para invocar, quien convence de pecado, quien revela la verdad y quien afirma la fe. Jesús lo explicó con claridad cuando dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. El Espíritu es ese agente divino que te atrae, te convence y te guía hacia la vida. Joel también menciona que en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Esta referencia no limita la gracia a un lugar geográfico, señala el punto desde donde Dios inicia su obra redentora. Sión representa el lugar de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, esa presencia ya no está confinada a un templo físico, sino que habita en el pueblo por medio del Espíritu. El teólogo G. K. Ball explica que la teología bíblica muestra un movimiento constante, de un templo localizado a un pueblo que se convierte en templo. Tú eres ahora parte de ese cumplimiento. Esta promesa también revela que la salvación ocurre en medio del conflicto, no al margen de él. Joel no pinta un escenario idealizado. Habla de un mundo sacudido, de señales alarmantes y de un día temible. Y en medio de ese escenario, Dios abre una puerta. Esto te enseña que la fe bíblica no niega la realidad del dolor ni del juicio, ofrece una salida en medio de ellos. La cruz de Cristo es la expresión máxima de esta verdad, salvación naciendo en el momento más oscuro. Cuando el Nuevo Testamento relee a Joel, lo hace con absoluta claridad cristológica. Pedro cita este pasaje para explicar lo que está ocurriendo en Pentecostés, y culmina su mensaje llamando a la gente a arrepentirse y a recibir el Espíritu. Pablo lo cita para explicar cómo la fe en Cristo abre el camino de la salvación. Ambos coinciden en algo esencial: el nombre del Señor que debe ser invocado es revelado plenamente en Jesucristo. Joel preparó el lenguaje, el Evangelio revela el rostro. Esto intensifica la responsabilidad personal. La promesa es universal, pero la respuesta es individual. Nadie puede invocar por ti. Nadie puede rendirse en tu lugar. Dios ha hecho todo lo necesario. Ahora tú eres confrontado con una decisión. El teólogo Søren Kierkegaard afirmaba que la fe auténtica siempre lleva al individuo a un encuentro personal e intransferible con Dios. Joel te coloca exactamente en ese punto. El derramamiento del Espíritu no elimina la necesidad de decisión, la hace más urgente. Tú ya no puedes decir que Dios está lejos o que no habla. Él ha hablado, ha prometido y ha actuado. Ignorar este llamado no es neutralidad, es rechazo. Aceptarlo es entrar en vida. La salvación bíblica no es solo escape del juicio futuro, es restauración de la relación con Dios aquí y ahora. Esta parte del mensaje te muestra que la historia no se dirige al caos sin sentido, sino a un momento de definición. El Espíritu es derramado para que nadie tenga excusa. Dios ha sido claro, paciente y generoso. La salvación está abierta, el nombre del Señor ha sido revelado y el Espíritu está obrando. Mientras el mensaje se acerca a su conclusión, entiendes que esta promesa no es teórica ni lejana. Es inmediata. Está delante de ti. Joel no te deja como espectador de eventos cósmicos, te invita a responder. El mismo Espíritu que fue prometido es el que ahora toca tu conciencia. Y lo que viene a continuación no es una idea más, sino un llamado final, directo y eterno que exige una respuesta. Ahora llegamos al punto donde todo converge. Nada de lo dicho hasta aquí es solo información bíblica, teológica o histórica. Todo apunta a un momento decisivo, personal, ineludible. Joel no habló para llenar pergaminos, habló para provocar una respuesta. Y ese mismo llamado hoy te alcanza a ti. El derramamiento del Espíritu no es simplemente un evento espectacular del pasado ni una doctrina para debatir. Es la prueba definitiva de que Dios se ha acercado al ser humano de una manera irreversible. Cuando Dios dice derramaré, está diciendo que no retendrá nada, que no administrará su gracia con cuentagotas. El lenguaje es abundante, generoso, desbordante.
El teólogo Gordon Fee afirma que el Espíritu no es una bendición secundaria del Evangelio, sino el corazón mismo de la nueva vida en Cristo. Donde el Espíritu está presente, Dios está presente. Joel mostró que este derramamiento ocurre en un contexto de urgencia. El día del Señor se acerca. La historia no es cíclica ni interminable, se dirige hacia un punto final. La Biblia insiste en esto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lejos de ser una amenaza vacía, este anuncio es un acto de misericordia. Dios avisa porque ama. Dios llama porque no quiere que nadie perezca. El apóstol Pedro dirá más adelante que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Espíritu es derramado para que puedas ver lo que antes no veías, para que puedas entender lo que antes te parecía confuso, para que puedas sentir convicción donde antes había indiferencia. Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No para condenar sin esperanza, sino para abrir el camino a la salvación. La convicción no es rechazo, es una invitación urgente al cambio. Joel declara que habrá señales en el cielo y en la tierra, y esto no solo habla de eventos cósmicos, sino de una creación que gime esperando redención. El mundo mismo refleja que algo no está bien. Guerras, violencia, vacío espiritual, ansiedad, pérdida de sentido. Todo esto no es casualidad. Es el eco de una humanidad separada de su Creador. Y en medio de ese escenario, Dios no se retira, derrama su Espíritu. Los estudiosos bíblicos coinciden en que Joel 2, 28-32 es uno de los pasajes más citados y reinterpretados en el Nuevo Testamento porque explica la lógica del Evangelio. Dios no esperó a que la humanidad subiera a Él descendió. No esperó a que el hombre se purificara, Él envió su Espíritu para transformarlo desde dentro. Esto culmina en la obra de Cristo, quien en la cruz cargó con el pecado, la culpa y la separación que nos alejaban de Dios. Aquí está el centro del mensaje, el Espíritu es derramado porque Cristo fue entregado. No hay Pentecostés sin cruz. No hay poder sin sacrificio. Jesús murió para abrir el camino, resucitó para vencer la muerte y envió su Espíritu para habitar en todo aquel que cree. El teólogo John Stott lo expresó así: la cruz es el lugar donde el amor y la justicia de Dios se encuentran, y el Espíritu es quien aplica esa obra al corazón humano. Por eso, cuando Joel dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, esa frase no es genérica ni abstracta. Tiene un nombre concreto, una persona viva. El nombre del Señor es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa, la respuesta al juicio, la esperanza en medio del día terrible. Invocar su nombre es reconocerlo como Señor, Salvador y Rey. Este es el momento donde ya no basta con escuchar. El Evangelio no fue diseñado para ser admirado a distancia, sino recibido con rendición. Tú puedes saber mucho de Dios y aún así estar lejos de Él. Puedes conocer profecías, señales y doctrinas, y seguir vacío por dentro. El Espíritu no es derramado para que acumules información, sino para que recibas vida. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, no es casualidad que algo se esté moviendo en tu interior. Esa inquietud, esa sensación de urgencia, ese deseo de algo más profundo no es emoción humana. Es el Espíritu de Dios llamándote. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. No mañana. No cuando todo esté en orden. Hoy. Tal vez has vivido lejos de Dios. Tal vez conoces de Él, pero nunca te has rendido realmente. Tal vez la religión te cansó, o el dolor te endureció, o el pecado te atrapó. Nada de eso te descalifica. La promesa sigue en pie, todo aquel. Tú estás incluido. Hoy puedes invocar el nombre del Señor. Hoy puedes volver a Dios. Hoy puedes recibir perdón, restauración y vida nueva. No se trata de una oración perfecta, sino de un corazón sincero. No se trata de prometer que nunca fallarás, sino de rendirte a aquel que nunca falla. Si tú quieres responder a este llamado, si reconoces que necesitas a Cristo, si deseas que Él gobierne tu vida y te salve, ahí donde estás dile a Dios con tus propias palabras, o acompáñame en esta oración desde lo profundo de tu corazón. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado, que he vivido lejos de ti y que no puedo salvarme por mis propias fuerzas. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida. Hoy invoco tu nombre. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame y lléname de tu Espíritu.
Desde hoy mi vida te pertenece. Amén. Si has hecho esta oración con fe, la promesa de Dios es firme. Él te ha escuchado. Su Espíritu ha comenzado una obra en ti. No estás solo. Has pasado de muerte a vida. Has respondido al llamado eterno. El Espíritu fue derramado para este momento. Cristo fue ofrecido por ti. Y hoy, la salvación ha llegado a tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, te edificó y te acercó más a Dios, te invito de todo corazón a que te suscribas al canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los estudios profundos que estamos compartiendo. Cada video es preparado con oración, estudio y pasión por la palabra, con el deseo de que tu fe sea fortalecida y tu relación con Cristo crezca cada día. Gracias por quedarte hasta el final, por valorar este contenido y por ser parte de esta comunidad que ama la verdad y busca a Dios con todo el corazón. Que el Señor te bendiga, te guarde y continúe hablándote poderosamente en cada estudio.